Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Zarpados pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y a un día de reposo salimos, y fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, recibimos tu palabra. Ella está bendita. Ella tiene poder en nuestra vida. Lo creemos. Amén. Un texto conocido que nos ha invitado a pensar en muchas oportunidades, porque tiene, como ya he mencionado varias veces, y en lo extenso de lo que hemos leído, una cantidad de detalles que asombran.
Por ejemplo, quizás uno de los más preponderante a mi entender es lo que yo llamé en mis notas el cambio de rumbo. Una cuestión no menor en la experiencia humana. Y ustedes ya lo leyeron conmigo, el relato de que Pablo y Silas tienen un rumbo prefijado, una dirección determinada, un objetivo a alcanzar, pero es interrumpido por una visión espiritual de un hombre macedónico que expresa la necesidad de que pasen a Macedonia y ayúdenos. Y de repente Pablo y Silas caen en cuenta que aquello es una indicación espiritual y de manera inmediata modifican su trayectoria, su rumbo, y acceden a un cambio radical de destinos. Y dicho de esta manera suena muy bueno, pero en la realidad de la experiencia humana no somos tan flexibles para hacer modificaciones. La mayoría de nosotros necesitamos más que una visión. Necesitamos algunos elementos más, necesitamos cosas más concretas para hacer que cambiemos ciertas decisiones que tenemos en la vida. La segunda cosa que veo en el texto es lo que pareciera que pase por alto, pero no, y es esta figura de esta señora llamada Lidia, vendedora de púrpura. Se dice en los anales de la historia que se registra como la primera conversión de Europa. Pero hay algo interesante del texto, dice que Lidia, el Señor abrió el corazón de Lidia para que esté atenta a las palabras de Pablo. Increíble, porque la señora está metida en su mundo comercial, está vendiendo, está en el proceso del comercio, y Dios tiene que intervenir en la emocionalidad de la señora para que su ser, sus emociones se apeguen a lo que está por decirse. Me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy. Y el Señor la movió a que se pusiera su atención a lo que Pablo decía. Es que es una cosa coherente. La señora está concentrada en el comercio, está vendiendo, su mente está calculando, está sopesando la venta. Y entonces la preocupación de la venta y del comercio hace que sus emociones y su pensamiento no capturen el mensaje que Pablo va a predicar. El Señor es mío. Y esa es la experiencia. Somos todos un poco Lidia, porque no siempre nuestra mente y nuestras emociones están tan liberadas como para recibir lo que Dios está diciendo. A veces estamos en un culto y estamos sentados aquí y estamos cantando, estamos escuchando, pero nuestra mente está fraccionada, concentrada, quién sabe en cuántos dilemas. Y es que aparece esa otra muchacha con espíritu de adivinación, quizás ejerciendo la cartomancia, adivinando futuros, hablando del pasado y del presente de personas, haciendo ganar a los managers de la oscuridad, a quien regentaban este oficio. Y lo interesante es que este espíritu demoníaco de adivinación que poseía esta muchacha, de repente se vuelve en el vocero del reino. He aquí estos mensajeros del Dios Altísimo, a ellos oíd. El diablo llamando a escuchar mensaje, como si el diablo te invitara a la iglesia. Pero claro, como se disfraza de ángel de luz, ni siquiera esto que dice tiene sustento.
porque es una trampa. Es una trampa. Realmente suena perfecto que alguien diga: vengan a escuchar el mensaje de Dios. Pero es una trampa, porque el diablo hasta utiliza Biblia. Y es una trampa para producir una escena tan controversial, para producir un encuentro tan controversial, que dice el escritor que pasados los días Pablo se termina fastidiando de esta señora, y porque se siente fastidiado de esta señora, reprende al espíritu de adivinación. Y al salir el espíritu de adivinación, se quiebra el comercio de los managers de la oscuridad, y entonces aparece el azote en la espalda y la cárcel. Toda una estrategia del diablo disfrazada de luz. Porque la chica lo único que dijo es: vengan a oír palabra de Dios, vengan a oír palabra de Dios. Pero es toda una artimaña, un artilugio para que Pablo y Silas terminen en la cárcel. Pero el elemento que rescato para ustedes y para mí es que el que anuncia que estamos por buen camino no es Dios, es el diablo. Si el diablo se te opone, es porque vas bien. El diablo no pierde tiempo con perdidos. El diablo no pierde tiempo con los que están afuera. El diablo se opone con aquellos que están caminando en el propósito de Dios. Así que estás siendo atacado. Alégrate en el nombre de Jesús de Nazaret. Te está atacando la oscuridad, pues celébralo. Es que estás en la flexibilidad correcta, estás en el corazón genuino y estás en la mente indicada. Por eso que está estorbándote el camino. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Si alguien lo cree, abra la mandíbula. Si alguien lo quiere celebrar, aplauda al que está sentado en el trono, reinando por los siglos de los siglos. Los romanos usaban látigos de 7 puntas, 7 hilos: cuero, hueso, metal. Cuero, hueso, metal, 7 hebras. Y cuando castigaban en la espalda, abrían los músculos intercostales para que el músculo saliera hacia afuera. Y no era menor el castigo con la vara, porque dice el texto que azotaron mucho con vara hasta que la piel se abre. Y luego a la cárcel, atados con grilletes en la profundidad de la cárcel, lleno de agua, de humedad, de ratas, en un contacto directo con la infección, porque era parte del propósito de la muerte, que mueran de tétano. Es lo que los romanos hacían. Nunca buscaban una muerte rápida, buscaban una muerte de dolor. Así que se iban a infectar hasta que las ratas los lastimen. Y este es el resultado de haber oído la voz de Dios. Porque en definitiva ellos no iban a ir ahí, iban para otro lado, pero obedecieron a Dios. Este es el resultado de predicar el evangelio, porque predicaron el evangelio y una mujer se convierte, y no solo una mujer, sino toda su casa se convierte. Y el resultado del evangelio, el resultado de obedecer la voz de Dios, el resultado de hacer lo que Dios dijo, es un azote tremendo y la cárcel. Y si uno quisiera detener el relato aquí, la pregunta es: ¿este es el precio que uno paga por servir a Dios? Porque el resultado es absolutamente adverso. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Silas? Obedecer lo que Dios dijo, estar donde Dios dice que se debe estar. Y aquí aparecen las preguntas sin respuestas en las manos de Dios. Y está llena nuestra vida de preguntas sin respuestas. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? Y uno no sabe por qué. Y tiene que estar muy parado en su fe
para no enojarse con Dios. La gente que se enoja con Dios es porque no encuentra respuestas a preguntas. ¿Por qué si yo sirvo a Dios todavía mi marido es violento? ¿Por qué si yo sirvo a Dios todavía no salgo de la deuda? ¿Por qué si yo creo en Dios cada vez me va peor? Pero aquí de repente el texto dice que azotados, encadenados, Pablo y Sila a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Ahora, ¿qué hay en el espíritu de un hombre que por hacer lo correcto termina mal? Que por obedecer a Dios termina golpeado, flagelado y encarcelado para no quebrar su fe y para adorar a Dios. Señores míos, yo debo confesar que yo me hubiera quebrado mi fe, pero Pablo y Sila no están quebrados, cantan, adoran. Yo creo fielmente, por lo escrito de la pluma de Pablo, que Pablo está identificado con la cruz de Cristo. Está identificado y tiene la convicción y la certeza de la experiencia vicaria de Cristo, porque él lo escribe de puño y letra: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escribió a los romanos: los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, porque somos sepultados con él, fuimos plantados juntamente con él para esperanza de muerte. Tiene una convicción de la cruz en su vida, que cualquier padecimiento le parece poco por gratitud de aquel que murió y venció la muerte en la cruz del Calvario. Eso, señores, se llama convicción. Convicción y convicción. Quien vive en la cruz no anda llorando por las cruces de la vida. Si va a aplaudirlo, apalo fuerte. La corona de espina nos liberó de la ruina, de la pobreza. Por su llaga fuimos nosotros curados. 39 latigazos que llevaron en su espalda las 39 enfermedades básicas del mundo. Su pecho apretado en el madero para arrancar la opresión de nuestra vida. Y la lanza que perfora el costado, donde sale sangre y agua como señal de un corazón roto, es para que tu corazón y mi corazón no se vuelva a partir. Cuando tú tienes una convicción de fe, cuando tienes una convicción profunda de la cruz de Cristo, como dije hace segundo, tú no andas llorando por las cruces de la vida que te tocó soportar. Pero los que no tienen convicción se enojan hasta por lo que le dijo alguien. Me voy de la iglesia porque el líder, el pastor, pero tú no sabes ni aguantar una cruz de madera vacía de este centímetro, porque la cruz de Cristo no está sobre ti. Por eso dice el Señor en el inicio que Pablo es un instrumento escogido. Tiene su señal, tiene sus iniciales. Es escogido, instrumento escogido me es este. Y entonces aquí aparece en nuestro relato el broche de oro. Disculpen haberlo llamado así, pero no encontré otra expresión para graficarlo. Y es el terremoto. Porque el terremoto es la gloria de Dios haciéndose visible. Gracias, es la gloria de Dios haciéndose visible. Y qué irónico que es esto, que nosotros estamos aquí en el culto cantando, orando, levantando las manos y estamos buscando la gloria, y en cada culto buscamos la gloria, pero cada vez que usted ve la Biblia, la gloria nunca apareció en un culto. Solamente apareció en la oportunidad en que terminaron el templo, y cuando entró la gloria se tuvo que ir todo el mundo, porque o entra la gloria o entra usted. Y dice que tuvieron que salir del templo porque la gloria había ocupado todo lugar. Quiere decir que si la gloria vendría en este lugar ahora, ya tendríamos que estar afuera nosotros.
Pero la gloria de Dios aparece siempre en las miserias, siempre en la cautividad, siempre en los dilemas de la vida, siempre en las encrucijadas del alma. Allí aparece la gloria de Dios. Ezequiel estaba junto a los cautivos en el río Quebar y vi la gloria de Dios en la cautividad. Y ahora la gloria de Dios aparece en una celda oscura, en una celda húmeda, aparece entre rejas y cadenas, y aparece entre circunstancias apremiantes, y aparece en una injusticia en dos hombres que están obedeciendo a Dios. Pero la gloria rompe cadenas, la gloria abre las puertas y rompe los cerrojos. Cuando hay gloria, no es para cantar, no es para hablar en lengua, es para romper cadenas y es para abrir puertas que se han cerrado. Alguien bata esas palmas. Alabado sea. Aleluya. Así que si estás sumergido en alguna miseria, pues prepárate. Porque si en tu miseria tu fe no se quebró, si en tu miseria tu convicción está intacta, si en aquellas preguntas sin respuestas, aunque no entiendes lo que Dios está haciendo, tú sigues amando a este Dios eterno, pues un terremoto de su gloria te va a romper las cadenas. Y escuchen, no solo la cadena de estos dos, dice que les rompió las cadenas de todos los presos que estaban allí, y las puertas se le abrieron para todo. Hay gente que está cerca tuya, que no es cristiana, pero que se van a liberar cuando tú no pierdas tu convicción en medio de las aflicciones. Alguien que aplauda, alguien que celebre en el año del avivamiento. No, póngale ganas, señores. Yo siento ruido de cadena, puertas que se están abriendo, familiares que se van a liberar por tu convicción en la cruz de Cristo. Tú puedes ser una persona sana, tú puedes ser una persona de fe, pero estar mal ubicado en esta vida. Puedes estar en el lugar incorrecto, y no estoy hablando de pecado simplemente o solamente. Tú puedes estar en la situación incorrecta, puedes estar en la relación equivocada, no solo afectiva, laboral, comercial. Tú puedes estar en una actitud errada, puedes estar en una actitud de pobre de mí, o puedes estar en una actitud de sentirte superado o superada. La vida no solo se circunscribe a lo que piensas y a lo que sientes. Mucho tiene que ver dónde te ubicas. Te ubicas en el papel de víctima, te ubicas en el papel de superado, te ubicas en el papel de yo no puedo, te ubicas en el papel de que me importa. Y no importa cuán bueno seas, donde tú estás determina qué calidad de vida tendrás. Te puedes ubicar en la fe o te puedes ubicar en la duda. Estamos aquí. ¿Y saben qué? Lo curioso es que el resto de los presos también se quedaron, porque las cadenas se le rompieron para todos y las puertas se le abrieron para todos. Y salvo Pablo y Sila, que tienen un propósito divino, el resto hubieran dicho: muchachos, gracias por la gauchada, aquí nos vamos. Pero la conmoción de la gloria dejó a todo el mundo donde ocurre el suceso. Vámonos a otro lado. Cuando la gloria aparece, todo el mundo se queda donde Dios va a venir. Aún los incrédulos, ¿sabes? No te enojes. Diga al de al lado: no te enojes. Hay incrédulos que le va a ir bien por causa tuya, aunque no creen ni en la luz eléctrica.
Porque cuando la gloria se manifiesta, todo el mundo se queda donde las cosas van a pasar. ¿Está ahí todavía? Y aquí termino con mi pensamiento. Y entonces el carcelero se precipitó. Y la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Note que Lidia no hizo esa pregunta, porque Lidia tenía disposición de corazón. Pero el carcelero tuvo que preguntar. Y saben que el carcelero se iba a matar, se iba a enclavar, porque ya les conté que la ley romana dice que si un carcelero pierde un preso, lo debe reemplazar por un hijo. Si pierde dos, lo debe reemplazar por otro hijo. Si no tiene más hijos, debe reemplazar con la esposa. Y si no tiene más familia, los romanos matan a toda su familia por cada preso que pierda. Así que el hombre, antes de ver a sus hijos y a su esposa muerta, se quiere enclavar, y la voz de Pablo lo sostiene. Así que el hombre hace la pregunta correcta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí aparece una palabra final que uso, que no es espiritual, sino que tiene que ver con un carácter técnico, y es lo que llamo círculo concéntrico. Porque se convirtió él, sus hijos, su esposa y toda su familia partió de él. Y fue una onda expansiva, como una espiral de un círculo concéntrico. Lidia se convierte ella y toda su familia. El carcelero se convierte él y toda su familia. El carcelero se convierte él y toda su familia. Son alcanzados. Por eso estamos en 40 días de ayuno. Estamos orando por esas 5 personas. Estamos orando por esa persona, esas 5 personas que están alrededor tuyo, porque estamos en el círculo concéntrico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Que todo este movimiento de Pablo y Silas yendo para un lado pero mandado para otro, de doña Lidia vendiendo púrpura, de la muchacha endemoniada, de los azotes, de la cárcel, de los grilletes, del terremoto, todo esto ocurrió por el carcelero. Era para llegar al carcelero. Ustedes dicen para llegar a Lidia. No, Lidia tenía predisposición, solo estaba distraída en el comercio. El carcelero ni sabía cuál era el camino para encontrar a Dios. Así que Dios movió a 2 personas de su destino, les permitió atravesar circunstancias dolorosas para que un carcelero se convierta. ¿Sabe cuánta gente se está moviendo alrededor tuyo por ti, por ti, por ti? ¿Sabes cuánta gente Dios se está moviendo de un lado a otro? Y hay gente que está teniendo circunstancias difíciles por tu hijo, por tu marido, por tus padres. Dios está moviendo el hilo de la historia de mucha gente para que tú y los tuyos se salven. Se va a aplaudir a Pablo fuerte. Se va a aplaudir a Pablo fuerte.